Bienvenidas y bienvenidos a Conócete, un programa de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les saluda Paloma Orona García, gracias por su atención. Les presentamos la segunda parte de la ponencia, La economía feminista en el desarrollo de las políticas públicas, a cargo de la maestra en Economía Lucía Pérez Fragoso, realizada en la Universidad del Claustro de Sor Juana en el marco del 103 aniversario del Día Internacional de la Mujer. En este segundo programa, la economista nos presenta una reflexión en 3 puntos importantes relacionados con los avances nacionales de la economía feminista, brindándonos una mirada alternativa en las políticas públicas y realizando una serie de propuestas para mejorar su desarrollo. El impulso de temas relacionados con la igualdad de género muestran al Tribunal Electoral como un referente en la materia. Las y los invito a conocer esta interesante propuesta sobre economía feminista. Comenzamos. Entonces existe lo que se llama la división sexual del trabajo. El trabajo productivo son las actividades que generan ingresos, que generalmente están vinculadas al mercado y que son realizadas mayoritariamente por hombres que corresponden al ámbito público. Y es trabajo también productivo y de reproducción social, o sea, necesario para que la vida siga. Son las actividades de cuidado y desarrollo de las personas, además de la transformación de bienes, donde las mujeres son las principales responsables y pertenece al ámbito privado. Y es importante señalar que este cuidado, y eso es lo que señala la economía feminista, se realiza no solamente para con las personas que no están en capacidad de cuidarse, también cuidamos a nuestros pares, a nuestras parejas, que tienen la misma edad que nosotras o muy parecida y que la sociedad así distribuye las funciones, ¿no? O sea, a las mujeres les encomienda y les exige cuidar y a los varones proveer, ¿no? O sea, traer estos recursos, por eso ellos pasan por las actividades de mercado, porque la sociedad les exige. ¿Qué pasa? Lo decían las compañeras, también lo decían de las comunidades rurales, pero también en nuestra ciudad, cuando un varón no cumple su función de proveedor, es muy criticado, es muy señalado. O sea, los patrones son muy estrictos y es una cuestión estructural. No depende de que a mí me educaron, no, así está la sociedad organizada. Es importante que hablemos de esto, que saquemos esta parte de trabajo a la luz y la pongamos en la mesa porque es la única forma que tenemos de distribuir ese trabajo doméstico y del cuidado. La siguiente, es muy importante señalar que se reconoce la importancia de estas actividades y de que las mujeres las realizan en casa, estas actividades destinadas al cuidado familiar y a la crianza de los hijos, pero lo que pasa es que no se les otorga valor económico. La economía tradicional no les otorga valor económico. O sea, sí existen. Ustedes se acuerdan cuando fue la influenza, la última influenza, salía el secretario de Trabajo y decía: por favor, señoras y señores empresarios, permitan a las madres de familia quedarse en los hogares porque no habrá escuelas y entonces van a estar las niñas y los niños en la escuela. O sea, se reconoce que existe ese trabajo. Lo que no se reconoce es que tiene un valor económico y que es necesario para que la economía funcione. La siguiente, por favor. Simplemente es un cuadro donde se ve que la mayor parte del trabajo no remunerado lo realizamos las mujeres con una parte del trabajo remunerado y la mayor parte del trabajo remunerado lo realizan los varones con una parte también de trabajo no remunerado. Siguiente, por favor. Para poder señalar y argumentar y visibilizar todo ese trabajo que se hace, contamos con esta herramienta que son las estadísticas de uso del tiempo. El INEGI y el Instituto Nacional de las Mujeres han realizado 2 encuestas para México, la primera 2002 y esta que les estoy presentando 2009. Esta señala que en promedio de horas a la semana de todas las mexicanas y los mexicanos mayores a 14 años es en trabajo remunerado. Las mujeres trabajamos 15 horas a la semana y los varones 35.
pero de trabajo no remunerado las mujeres trabajamos 43 horas a la semana en promedio y los varones 16 horas de trabajo no remunerado. Y entonces, en total del trabajo, las mujeres trabajamos 58 horas y los varones 50, es decir, 8 horas más. Esto ya es grave, pero la siguiente es más grave, la realidad nuestra, la de todas las que trabajamos afuera en el mercado de trabajo. En el mercado de trabajo, y esta es la estadística para todas las personas ocupadas, resulta que el trabajo remunerado de las mujeres son 39 horas, 39 y media horas, o sea, 40 horas, una jornada, y los varones 47 más. Y de trabajo no remunerado las mujeres otras 40 horas y 16 horas los varones. En total, las mujeres trabajamos 80 horas a la semana. La doble jornada no es inventada, son 2 jornadas de 40 horas en promedio y los varones trabajan 64 horas a la semana en total, trabajo total. Estas horas de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado representan más horas que todo lo que trabaja la industria en nuestro país. O sea, en horas es una cantidad impresionante de horas de trabajo. Es un subsidio a la economía que se está dando desde adentro de los hogares. Es un subsidio al modelo económico, es un subsidio a la economía, es una aportación que estamos haciendo fundamentalmente las mujeres a este trabajo. Y entonces, la de atrás, por favor, todavía los datos. O sea, esta es la forma que tenemos de ver y de constatar esta doble jornada. La doble jornada no es invento. También es importante señalar que las mujeres ya estamos incorporadas al mercado de trabajo, eso hemos cambiado porque la sociedad así no los exige, no los permite en algunos casos, entonces lo de afuera sí cambia, lo que no hemos logrado cambiar es lo de adentro. Entonces resulta que salimos a trabajar, pero las horas de trabajo doméstico y del cuidado no remunerado siguen igual, esas no han cambiado. Aportamos en la actualidad, en el 2012, de los hogares mexicanos, el 26% la mujer era la principal proveedora y en 12% más de hogares el ingreso de las mujeres era tan importante como el de los hombres. Es decir, en más del 40% de los hogares mexicanos el ingreso de las mujeres es muy importante y entonces si esto es tan importante, si en el mercado de trabajo estamos juntas y juntos, ¿por qué no también distribuimos esta otra parte que tiene que ver con el trabajo doméstico y del cuidado no remunerado? La siguiente, por favor. Es importante señalar que esto es un conflicto. No es una cosa sencilla, no es una cuestión fácil de resolver y es un conflicto a nivel personal, porque cuando una tiene que hacerse todas las cosas, pues en principio, ay, pues qué flojera, me tengo que hacer comida, lavar, planchar, barrer, Cuando ya se está en 2 personas y se tiene que distribuir, es dificilísimo distribuirlo, pero es una parte importante. Entonces, cuando están las comunidades, ¿qué pasa con todas las comunidades y con todos estos programas de coinversión que dicen que la comunidad tiene que aportar este trabajo y este trabajo pues está también invisibilizado? Entonces resulta que las mujeres también terminamos haciendo ese trabajo invisibilizado comunitario, ¿no? Entonces es muy importante y es muy importante saber esto, que es un conflicto. Y por eso es muy difícil. Sabemos de millones de problemas de parejas, de separaciones y demás, porque no hay esa participación, esa responsabilidad en esto. Es muy importante poner esto en la mesa. Los problemas no se resuelven si no se habla de ellos, entonces es importante empezar a hablar. Esto es y además tiene un costo, o sea, las personas que cuidamos tiene un costo de tiempo, ya lo vimos en las horas, de energía, el trabajo doméstico y del cuidado cansa, e incluso de ingresos no percibidos. ¿Cuántas mujeres en Europa en la actualidad el problema más importante es que las familias son muy pequeñas y tenían una hija o un hijo, los cuales están teniendo que salir de trabajar para cuidar a la madre o al padre mayores?
¿no? Tiene un costo de no percibir ingresos. Esto que les decía yo, o sea, ¿cuántas no hemos buscado a gritos trabajos de horario corrido, de tiempo completo, de medio tiempo, horarios flexibles, trabajo en la casa? O sea, buscamos todas las alternativas que hay porque la responsabilidad principal que la sociedad nos tiene asignada es el cuidado. Y tiene una connotación muy grande de género en esto que les estoy diciendo de la división sexual del trabajo. En clase, las personas que tienen posibilidades económicas de poder pagar este trabajo, lo pagan. Entonces, resulta que el trabajo doméstico y del cuidado lo estamos pasando a otra persona, generalmente mujer. Tenemos en Latinoamérica más de 10 millones de mujeres haciendo trabajo doméstico y de cuidado remunerado, pero muy mal remunerado y sin prestaciones y sin seguridad social y sin horarios y sin, ¿no? O sea, todas estas características. Entonces tiene esa connotación de clase y abundando a lo que decía la doctora Lau, también esto retrasa un poco el feminismo porque si lo estamos pasando a otras mujeres, no estamos siendo conscientes ni estamos repartiendo al interior de los hogares las responsabilidades. Y bueno, de generación. Resulta que las mujeres nos jubilamos más pronto. ¿Y por qué nos jubilamos más pronto? Bueno, hay muchas hipótesis y bueno, hasta por ley nos jubilamos más pronto, pero también una hipótesis y muy cercana a la realidad es que nos vamos a cuidar nietas y nietos. Y lo dicen las estadísticas de uso del tiempo también, y lo vemos a la salida de las escuelas, en las cuales resulta que la mamá no puede estar a recoger a las niñas y a los niños, pero está la abuelita, la tía, la prima y demás, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, es muy importante tener presente esta parte, esto es el aporte de la economía feminista, pero no es para buscar qué vamos a proponer y quiénes son los entes responsables del bienestar. Hay 3 responsables del bienestar. Primero las familias y dentro de las familias, ya sabemos que las mujeres principalmente, el Estado y las empresas o el mercado, ¿no? Entonces, ustedes se acuerdan, antes se usaba que las empresas construyeran en escuelas, incluso construían las casas para las personas que trabajaban en la empresa. El modelo neoliberal del capitalismo los ha deslindado de todas sus responsabilidades de generar bienestar a las empresas, pero también pueden generar bienestar y el Estado. Entonces, ¿qué pasa? La siguiente, por favor. Cuando uno de estos 3 entes responsables de generar bienestar no lo hace, alguien más lo tiene que hacer. O sea, este trabajo del sostenimiento de la vida, de la reproducción social, se tiene que realizar. Entonces, si no hay suficientes guarderías, no hay horarios extendidos escolares, no hay asilos para atender a las personas adultas mayores, a las personas con enfermedades y demás, otro ente responsable del bienestar está asumiendo ese trabajo. Entonces hay mujeres que se tienen que salir de trabajar porque lo que está sucediendo en Europa, porque tienen a sus padres y a sus madres mayores y alguien tiene que cuidarlos. O sea, si no hay suficiente, si el Estado no crea suficientes servicios de protección social, que es como se llaman estos servicios, entonces alguien más asume esa responsabilidad o cae en esa responsabilidad. El ejemplo que tenemos de los hospitales. En los hospitales, ustedes se acuerdan, hace tiempo, hace ya más de 10 años, pero hace tiempo, bueno, bastante reciente, digamos, las personas se quedaban a convalecer mucho más tiempo en los hospitales. Ahora, con un modelo costo eficiente, las personas no se quedan a convalecer en los hospitales. Las mujeres recién paridas salen a su casa, las personas recién operadas se van a su casa y entonces esto que está asumiendo, lo asumió incluso el secretario de Salud, no lo estoy yo inventando, es un costo para las familias y especialmente para las mujeres como responsables del cuidado, que antes tenía pesos y centavos en el presupuesto y que ahora
se distribuye y se oculta y se pasa a los hogares. Entonces, la siguiente, por favor. ¿Cómo vamos a traducir esta mirada alternativa en políticas públicas? La siguiente, vamos primero a identificar que hay diferencias. Estamos buscando, ya se dijo con insistencia toda la mañana, la igualdad en la diferencia. Somos diferentes. La sociedad nos asigna responsabilidades diferentes y no solamente responsabilidades, nos tatúa, nos da mandatos muy fuertes y muy diferentes a cada grupo de población. Asumamos esas diferencias, veamos esas diferencias. Esto lo primero, identificar las diferencias. Segundo, valorar lo femenino. Es importante señalar que sin este trabajo, es la aportación de la economía feminista, las economías no funcionan. La economía no funciona si no hay todo ese trabajo que se realizó para que pudieran las personas salir a la calle. Y tercero, busquemos elaborar propuestas. Esto es lo más importante. La economía feminista, la economía de género también, estamos buscando generar propuestas. ¿Qué vamos a hacer para cambiar? ¿Cómo logramos redistribuir? ¿Quiénes son los otros pilares que generan bienestar, como les estoy señalando, para poder redistribuir estas cargas? La siguiente, por favor. Y bueno, ya hay avances, tanto el Plan Nacional de Desarrollo dice que las instituciones deben empezar un cambio profundo para garantizar los derechos de las mujeres. La siguiente, la ley de planeación, desde donde se hacen todas las políticas, los programas y los presupuestos, señala que la igualdad de derechos entre mujeres y hombres y la perspectiva de género, desde el artículo 2 de la ley de planeación que rige a todo el país. ¿Cómo hacemos? La siguiente, por favor. Para que esta mirada, no, para adelante, para que esta mirada, la que sigue, sea con relación al diseño de estas, la que sigue entonces, más adelante, esa, el diseño de políticas públicas dirigidas a la ciudadanía, o sea, tanto las políticas que se diseñan en una institución para atender la problemática de la ciudadanía, como las políticas hacia adentro de las instituciones. ¿Qué podemos hacer si tenemos en cuenta estas responsabilidades? Bueno, tenemos que empezar a buscar estos cambios en la sociedad, es decir, esta participación de todas y todos en este trabajo necesario para sostener la vida humana. Entonces, esto tiene que ver con los horarios de los trabajos, tiene que ver con ese cambio de la concepción en la que tenemos que es muy buen trabajador el que se queda hasta las 12 de la noche. Pues, no, el que se queda hasta las 12 de la noche es muy ineficiente y no sabe sacar bien su trabajo o no tiene suficientes personas. Es importante el trabajo que se realice en los hogares. En los países desarrollados cierran, las universidades se cierran, las tiendas se cierran, todo mundo a las 6 de la tarde se va a ser parte de ese trabajo necesario para la vida, necesario para la convivencia, además de que es más sano y es padrísimo y es todo lo demás, ¿no? Entonces, esas son las políticas al interior de las instituciones. Las políticas hacia afuera son las que cada una de las instituciones tiene para atender a su población objetivo. Entonces, ¿cómo sería, la siguiente por favor, atender a estas políticas? ¿Cómo incorporamos esto? Entonces, por ejemplo, esta mirada alternativa nos dice cuál es el impacto para mujeres y para hombres de una política, y aquí estoy poniendo la existencia o escasez de guarderías. Esto desde 1984 se constató en Australia con un cambio de gobierno en el cual se puso mucho más dinero a guarderías que el que había antes. Y hubo una relación directa del número de mujeres en trabajos de tiempo completo cuando hubo más dinero para guarderías, ¿no? Entonces, saber que sí, el hecho de que no haya recursos para guarderías tiene un impacto diferenciado en mujeres y en varones, aunque queremos las guarderías para los varones también, compañeros, no crean que no. Segundo, las actividades que la política está promoviendo reproducen estos roles de género o ayudan a su cambio. Cuando diseñamos una política pública es importante ver si estamos
teniendo atrás una concepción de género preformada, un estereotipo, y estoy yo cuestionando los microcréditos. ¿Qué pasa con los microcréditos? Son dineros chiquitos, poquitos, porque los ingresos de las mujeres se tienen que llevar a cabo en su propia casa, porque no pueden salirse de su función principal, que es atender a su hogar, y entonces se le da poquito, chiquito, y entonces tiene un ingresito también, ¿no? O sea, todo es así, porque es esa concepción de que el ingreso, lo principal, lo aportan los varones a los hogares, ¿no? Entonces, hay que estar muy pendientes si en la política que se está diseñando se están reproduciendo esos estereotipos, esos roles, esas concepciones preformadas. La siguiente, por favor. Entonces, las actividades que se desprenden de la política aumentan, disminuyen o dejan sin cambio la carga de trabajo doméstico y del cuidado. El ejemplo que ya les ponía de los hospitales. Imagínense, las compañeras que hacen este tipo de trabajo también en otros países, las chilenas encontraron que en los hospitales públicos en Chile, las personas enfermas tienen que llevar sus propias sábanas, ¿sí? O sea, ya otro trabajo más que se pasa, o sea, otro dinero que se quita del presupuesto y se pasa a los hogares. Entonces, llega la persona enferma con sus propias sabanitas para estar internada en el hospital. Entonces, el trabajo está, la política que estamos diseñando está dando más trabajo de ese trabajo tradicionalmente oculto, no remunerado y escondido. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son los retos? Pues esto, pensar que las políticas públicas y elaborarlas tomando en cuenta que los procesos giran alrededor del sostenimiento de la vida humana. O sea, que lo económico no son únicamente los bienes y servicios, que también es economía, todo ese sostenimiento de la vida, porque implica trabajo, porque implica desgaste, porque implica energía, porque implica tiempo y porque es necesario para que la vida siga existiendo. La siguiente, por favor. Buscar estas políticas de corresponsabilidad entre el Estado, las familias y las empresas. No exacerbemos las cargas de trabajo únicas para las mujeres. Me platicaban hace poco, por ejemplo, que en una escuela pública les decían a las mamás que si ellas no iban a recoger a las niñas y a los niños de sexto y bueno, de toda la primaria a las 12 o a la 1 que terminaba el horario escolar, ellas iban a ser las responsables de que los chiquitos y las chiquitas entraran a la drogadicción. O sea, no puede ser que, o sea, la carga de trabajo es mucha y además, o sea, la exageramos. Entonces, distribuyamos esa carga de trabajo. Busquemos esas responsabilidades, hacerlas comunitarias. O sea, ¿por qué no la comunidad puede unirse para poner una ludoteca y para recoger a las niñas y a los niños de la escuela, los horarios extendidos escolares? Otra cosa para que las mamás podamos trabajar horario corrido y hacer un tipo de trabajo profesional, un desarrollo profesional más amplio. La siguiente, por favor. No solamente en las políticas que van dirigidas o las cuotas de las cuales ya se habló también esta mañana, es importante, son muy importantes las cuotas, pero también es muy importante las otras políticas, ¿no? O sea, todas las otras políticas que se están haciendo que no estén únicamente reproduciendo los roles. ¿Qué pasa cuando… O sea, tenemos las concepciones tan preformadas, insisto, no es que una sola persona sea responsable, ni el que hace la política pública, ni nada. Por eso tenemos que hacer esta reflexión, porque es una cuestión estructural. Por ejemplo, cuando empezamos a trabajar todas las cuestiones ecológicas, ¿no? Y entonces resulta que los anuncios eran: señora, aprenda a distribuir la basura. ¿Cómo que señora, aprenda a distribuir la basura? O sea, la basura la generamos todos. ¿Por qué seguimos reproduciendo? O sea, son las políticas ecológicas, las políticas de salud, las políticas de higiene. ¿Por qué tenemos que reproducir los roles en eso? Todo mundo tiene que aprender a distribuir la basura y a no generarla y a cuidar el ambiente. Entonces, eso es pensar en todas las otras políticas, no únicamente las dirigidas a las mujeres y a los varones. La siguiente, por favor. Que las políticas redistributivas de ingresos
se dirijan también y conjuntamente a la búsqueda de una sociedad con igualdad entre mujeres y hombres. En economía, como empecé diciendo, lo importante es la mala distribución del ingreso y yo no la quito, es pésima, México está pésimo, no es posible que tengamos a la mitad de la población en pobreza, es muy grave, pero es muy grave pensar que las políticas para sacar a las personas de la pobreza tienen que ser a base de las desigualdades entre mujeres y hombres. Eso es lo que no podemos seguir haciendo, ¿no? O sea, tenemos que buscar, en lugar de dar a las mamás un dinero para que sigan siendo mamás y atendiendo este trabajo, buscar tener más guarderías, tener una mejor alimentación, horarios extendidos escolares, atención a adultas, adultos mayores, lugares de juego para niñas y para niños, o sea, otras políticas en las cuales las instituciones, el Estado, las empresas son también responsables de ese cuidado de las personas. La siguiente, por favor. Y con esto termino. Es imposible que una economista no les hable de las políticas de generación de empleos, todos los empleos que podamos generar, y fíjense que no estoy poniendo ni para mujeres y para hombres. Esto es muy importante porque es lo que va a dignificar el trabajo, por lo que va a dar posibilidades de generar ingresos. Normar la corresponsabilidad de las empresas, o sea, tenemos que ponerles algunos requerimientos a las empresas. Yo sé que es el capitalismo y que el capitalismo por excelencia protege al capital, pero no es posible que no tenga ninguna responsabilidad y que al contrario sean horarios flexibles, sin prestaciones sociales, sin trabajo, ¿no? O sea, hay que normar, no nada más que el trabajo sea digno y con buen salario y con prestaciones, sino que además asuman su responsabilidad porque estas empresas requieren de personas sanas, fuertes, saludables. Incremento en la creación de infraestructura social y no solamente más espacios, sino que utilizar también los espacios existentes. O sea, ¿cómo podemos poner coros, clases de música, de deportes en las tardes para que las niñas y los niños tengan diferentes formas de relacionarse entre ellos y relacionarse con la vida, que no sean únicamente responsabilidad de la mamá y del papá? Promover el diseño de políticas de distribución de responsabilidades al interior de los hogares. O sea, tenemos continuamente que hablar de esto. No es un tema fácil, pero es un tema que es importante señalar. O sea, ¿dónde están las responsabilidades de cada uno para llegar a una sociedad más justa y más equitativa? Muchas gracias. La siguiente. Aquí les dejo la bibliografía. Son 3, Valeria Esquivel, la siguiente Antonella Picchio, y un artículo mío que habla de las políticas fiscales y de cómo cuando no responde uno, entran los otros. Entonces, muchas gracias. Bien. Ahora, en nombre de las instituciones convocantes, hacemos entrega a nuestra distinguida ponente de un reconocimiento por su valiosa participación. Agradecemos su compañía. Las y los invitamos para que no se pierdan la próxima emisión con otro tema en torno a la igualdad de género. Soy Paloma Orona García y esto fue Conócete, una producción de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que se analizan y discuten temas relevantes en la materia. Hasta pronto. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.